mi primer trabajo. ¿Cuál? Secretaria. Ah, pues feliz día. Pobre secretaria. Ay, señor, qué dolor. Pobre secretaria. Dígale que escriba 100,000 veces yo te amo. Tú como que la letra Bueno, no la la tiene muy canción. clara, pero la Oye, música ¿día de la te la secretaria? 26 de abril. Pero eso como que ya no se está celebrando. Ay, ya no se Porque celebra. ya las Señores, secretarias son como una que no son cosa. secretarias, lo que son es asistentes. Asistentes personales. No son asistentes administrativas, pero no asistentes personales. Ay, Dios, Sí, hay pero asistentes eso era, personales. eso Eso no era sé, pero antes bueno, pero una bueno. cosa grande. Sí, para que lo O sea, sepas. señores, eso era el Para evento y que te lo traían sepas, artistas y para el que lo sepas. Mauna Loa y los ustedes regalos saben, y ustedes los saben spas. quién era la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, la madre de Tuto y Mariel Guerrero y sí, Bueno, y Delia, de Zafiro también. Delia y Damaris fueron junto con Pedrito Núñez del Rico, fueron las que hicieron todo eso que ustedes están mencionando de La casta. super resonancia de los eventos de secretaria. Era una super fecha. Bueno, Señores, se 26 movía de mucho abril. dinero. No, y mucho Antes. espectáculo, mucho Y se vendía espectáculo. muchas flores. Mucho espectáculo, sí, Muchas sí, flores sí. se Ya, vendían. A él no sé lo otro. ya. Saludos, buenas tardes. Ya. Hola. Felicidades, secretaria. Hola. Alejandro, ¿se fue? Claro que está No, boicoteando. huyó. Hola, buenas. Señores, pero ustedes que son tan acuciosas y tan correctas, a ustedes se les está olvidando el boche que Ben Affleck les dio a ellos dos en una alfombra roja, en una pasarela. No, Es yo no verdad. sabía. Sí, es verdad. Al gordo Sí. y la flaca que lo puso en su Ay, cuerpo. sí, por hablar mentira, en dijeron. español, en Sí. español, sí, es verdad. Exactamente. Adiós, prima. Es verdad. Hola, hello. Ay, es verdad. Buenas tardes, Zoila, doña Zoila, ¿cómo está usted? Más, bueno, don, ¿cómo está usted, don? Cuéntemelo. Bien, gracias. Ay, excúseme lo de doña, eso de No, cariño. yo soy una doña. No se Mire, sienta mal, yo mire, soy una doña. su programa es solo para mujeres, pero yo no me lo pierdo. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad que es un honor. Doña Suela, yo quiero saber, un médico proctólogo fue. No. ¿Proctólogo Urólogo. o podólogo? O El de los, urólogo. el de los- Podólogo, el de los pies. podólogo. El de Sí, los pies. exacto. ¿Cómo yo logro el número de él para yo hacerle una visita el o algo, médico por senador, favor? porque además el señor es senador, usted no lo sabe. Ah, Es el ofrezco, senador de la María Romana, Sí. Iván Ah, Silva. ok. Iván Silva. Claro. Bien, porque del pie a la próstata Espera, hay un hija, trayecto espera. fuerte. No, pero el proctólogo no es de la próstata. Sí, claro, tiene toda la razón. Él tiene una No. confusión. Podólogo. Podólogo se llama Iván Silva. Vamos a buscar Iván el teléfono Silva. por aquí. Búsquelo, está así mismo en Instagram, creo. Iván Silva. Iván Silva. Yo lo consigo. Se llama Y de Iván verdad Silva. que muchos éxitos. Usted es una mujer de éxito. Muchísimas gracias. Amén. Le mandamos un abrazo Un con honor, todo y un doñismo. honor, de verdad. Ay, Gracias, igualmente. gracias a usted. Gracias. Señores, nosotros vamos a hablar ya en esta parte en el contenido de cierre de Solo para Mujeres. Vamos a hablar de la inimputabilidad. Yo comentaba que cuando yo estaba en la carrera, cuando estaba, no hace tanto tiempo, cuando yo estaba en la licenciatura. ¿Qué no? No Yo hace tengo tanto tiempo. 38 y tú ya hace rato habías salido de ahí. De la licenciatura. De la Derecho. carrera. De la licenciatura de psicología. Ah, yo creía que era de la de derecho. Ah, de la de- Tú pensaste lo mismo que yo. No. Cuando de yo la maestría, perdón. no era la maestría. Cuando yo estaba haciendo la licenciatura, recuerdo que hice una especialización, se llamaba, porque era un curso tipo diplomado en psicología penitenciaria. Ay, sí, verdad. Y recuerdo que me llamó mucho la atención el tema de la inimputabilidad. Ya en el ejercicio de la psicología lo he escuchado con frecuencia, el argumento de Inimputable. no, de se puso loco, de que fue un ataque de locura y
hemos hablado sobre ese tema, lo hemos tocado, pero desde la perspectiva médica y no lo hemos abordado desde la perspectiva legal. Entonces, a lo mejor usted cree que el hecho de que usted golpee, mate a una mujer porque usted no sabe qué fue lo que le dio, usted se volvió loco, eso no le hace a usted inimputable del hecho. Hay muchos temas, tiene que ver con un tema de la edad, tiene que ver con un tema de la salud, sí, también tiene que ver con un tema de la edad, porque en nuestro sistema los menores de edad son imputables a partir de una edad X. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con los menores y los taxistas en aquel entonces? No, desde antes. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, si los menores de los taxistas estaban presos, estaban imputados. Es inimputabilidad que no se les puede someter. Okay. Entonces, hablaremos de eso con Chanel Liranzo, especialista en Derecho Penal Económico y Derecho Constitucional. Ha sido jovencito, profesor de Derecho Penal de Pucamaima y de Procedimiento Constitucional en la UAS. Un duro me dijo que me... Colega, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Puede decir colega? No, more, dos cuatrimestres. Primero agradecerles por la invitación a este programa y presto sí para hablar de este tema tan importante y que yo creo que se ha tratado muy poco en Se trata muy poco. O sea, nosotros tenemos, yo veía, por ejemplo, veo mucha noticia de España y hay un caso ahora mismo de unos muchachos, eran unos menores de edad, 12, 13 años, que incendiaron una casa. Y quienes tienen que pagar por esto son los padres. ¿Por qué? Porque no son imputables estos jóvenes. En el caso nuestro, la imputabilidad de hechos es a partir de qué edad. Primero vamos a empezar. ¿Qué es ese término? Es inimputabilidad? ¿Qué es la imputabilidad? Exacto. Creo que primero debemos partir, como es una excepción a esa regla, por así decirlo, debemos partir de qué es la imputabilidad. Que es a fin de cuentas un conjunto de requisitos psicológicos y biológicos que permiten a la persona ser responsable de sus hechos. Ok. Entonces, tiene ese doble componente y es como decía Zoila, de que quizás nos da a entender de que solamente estamos hablando del estado mental, por poner un ejemplo, cuando también está la situación de los menores de edad, que arrancando por esa parte tenemos el hecho de que nuestra legislación nos divide por grupos etarios. Ok. Hasta los 13 años no pueden ser penalmente responsables, pase lo que pase. Eso es al margen de la responsabilidad civil. Hasta los 13. Hasta los 13. Ni nadie puede ser responsable por los hechos de ese menor. Nadie puede ser responsable penalmente por el hecho de otro. Pero civilmente eso es un principio constitucional. Civilmente ahora bien, de manera civil, los padres son responsables por los hechos de los hijos. Ok, entonces, pero penalmente no. Civilmente, si un menor de 11 años, para educar con el ejemplo, mata a otra persona, bueno, yo puse un poco sus padres pueden ser responsables civilmente del perjuicio que provocó ese hecho, pero no penalmente. En una demanda civil sí. Exacto. Ok. Entonces, ese primer grupo etario, en donde en ningún caso puede ser ni siquiera detenido. Chanel, perdóname, estamos partiendo de la premisa de que todo el mundo sabe qué es, cuál es la responsabilidad civil y cuál es la responsabilidad penal. Entonces, como que lo que queremos es que quien nos escuche tenga elementos para emitir un juicio o para entender procesos, pues que podamos diferenciar lo que es penal de lo que es civil. Yo lo separo de manera sencilla. Primero, el tema penal habla del ámbito punitivo del Estado, de esa fuerza de coacción que implica ir a prisión, recibir una multa, una sanción, lo que viene aparejado como consecuencia de una sanción, una pena. Mientras que el ámbito civil se refiere, en principio, únicamente al tema económico. Las consecuencias económicas de nuestros actos. Por ejemplo, ese menor rompió las ventanas de un vehículo. Civilmente, los papás tienen que pagar todas las ventanas de los vehículos que su hijo rompió antes de los 13 años, que no tiene responsabilidad. Ok. Hasta los 18.
en cuanto a la responsabilidad civil. Bueno, sí, ya. Pues ahí en el tema económico. Porque el principio ahí general es que los padres son responsables por los hechos de sus hijos. De los hijos menores de edad. Mientras que en el ámbito penal, donde también podría, si fuera un mayor, podría tener consecuencias por romper esos mismos cristales, porque es una acción contra la propiedad. En ese caso, si son menores de 13 años, no podrían ser imputados penalmente. Si son mayores de 13, sí, pero todavía no han cumplido los 16 años, tendrían un primer grupo de consecuencias penales inferiores y luego un segundo grupo que son los de 16 años en adelante. Pregunta, en ese sentido, y perdón, si pudiesen acumular, como conocemos aquí, fichas en la policía, aún siendo menores de 13 años. Es que no se pueden fichar. Por ejemplo. O un historial. Es que no se pueden fichar. No se puede ni siquiera detener. No entran al sistema judicial. Inmediatamente se prueba que esa persona, primero hay una presunción para los menores de edad, de que si yo digo, mira, mi edad son 12 años, yo soy menor, tienes que inmediatamente comunicar a las autoridades, ya sea a través de CONANI, ponerte en contacto con sus padres, pero esa persona no puede ir a prisión por regla general y el interés superior del niño, porque a fin de cuentas nuestra normativa, que es la ley 13603, que es el Código de Protección del Menor, del niño y adolescente, habla de justicia penal para los adolescentes. Como esa división responde a que hasta los 13 años se es niño, no puede ser ni siquiera aprendido, no puede ser ni siquiera detenido. Exacto. Entonces, esos registros no serían válidos. Ya hay un tema ahí un poco más espinoso, que es con algunos registros que internamente hace la policía. Exacto. Y que solamente los podría usar de manera interna, pero no formalmente como una ficha o como un antecedente penal. Perdón, Ámbar, perdón. Establecido lo que es penal y lo que es civil, ¿qué es la imputabilidad? Es la capacidad, ya sea por aspectos psicológicos o biológicos para el tema de los menores, que tiene una persona, un individuo, de ser responsable por lo que hizo y que tiene incidencia penal. O sea, que está tipificado penalmente, en el Código Penal o en alguna ley que contenga una sanción de tipo penal. Eso hay que probarlo para poder recurrir a ese término. Efectivamente. Creo que, fuera del aire, ustedes hablaban de un caso reciente de Bonao, y del tema de que hay una necesidad latente en nuestra sociedad de aparejada al tema del estado mental de las personas. El tema de la inimputabilidad por aspectos psicológicos, por trastornos mentales y demás, tiene una doble vertiente. Primero, una que es muy extraña en la práctica, y es que una persona cometa un ilícito y previamente ya tenga un tema de interdicción mental. O sea, que ya haya sido declarado por un tribunal. Se conocerán los casos muy escasamente de personas que ya han sido declaradas por un tribunal como interdictos. Y entonces, en ese caso, es muchísimo más sencillo el tema de llevar a la práctica esa inimputabilidad y que esa persona no pueda ser procesada. Sin embargo, si es una persona que no ha sido declarado con anterioridad, entonces tiene que probar eso al tribunal y queda también en el margen discrecional que tiene el propio juez. Perdona, Chanel, perdona. Tiene que constar ante un juez que esa persona tiene una interdicción, o un peritaje podría ser utilizado, y me explico. Lo hemos visto desde el punto de vista psiquiátrico, y lo hablamos una vez con el doctor Vicente Vargas, y el doctor nos decía, es que si tú eres una persona esquizofrénica, con diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, y hay un brote psicótico, el tema es que conste que tú eres una persona que ya ha recibido tratamiento, que tiene un diagnóstico, que hay un peritaje o que haya registros, que haya historia clínica de trastornos mentales, de enfermedad mental, pero a nivel de un médico, no necesariamente en un tribunal. Para que esta persona sea inimputable, ¿tiene que constar en un tribunal? No, por eso decía que es una doble vertiente. Lo que pasa es que aún la declaratoria en el tribunal va a requerir todo eso que usted mencionaba, el peritaje, los informes médicos, etcétera, etcétera. Pero si ya esa persona, por la razón que fuera, muchas veces se hace por temas económicos. Tú tienes una situación familiar y
necesitas que alguien sea quien se haga responsable por el otro, quien firme por esa otra persona, quien administre bienes, etcétera. Y entonces ahí el Tribunal de Familia decreta esa interdicción de esa persona. Y si esa persona ya luego de haber decretado esa interdicción comete un ilícito penal, entonces iría con esa carta de entrada para evitar el proceso penal. ¿Y perdón, Ámbar. ¿Y cuál es el otro caso? El otro caso es, que es el más común, que esa persona tenga esa situación, no haya sido declarado, entonces tenga que practicarse a raíz del tribunal. Se aportarían, claro, si hay informes previos, tratamientos previos, pero el tribunal entonces tendría que determinarlo judicialmente para aceptar esa condición y entonces someter al procedimiento que tienen ese tipo de inimputables. Lo cual no es tan fácil. No. Eso quería preguntar. Eso es un proceso que lo debe, por ejemplo, si la familia de esa persona que se quiere declarar interdicto, ellos son quienes proponen quiénes lo tienen que analizar, o es un juez que tiene que buscar una persona neutro que haga todas los análisis del lugar para que se hace en un juicio aparte. O se hace de las dos maneras. Se puede hacer de ambas formas. Lo que pasa es que si ya inicia el proceso penal, ya ahí hay un juez que es el juez de la garantía, es un juez de control, que va a ordenar que se hagan esas cosas conforme al código. Y conforme al código es que ya sea que las partes propongan cada uno un perito experto o que decidan que sea uno solo a nombramiento del tribunal que practique esa experticia médica, que pueda analizar los informes que se lleven de tratamientos, etcétera, para determinar si procede o no que esa persona sea declarada inimputable. Porque es impensable, perdona, Cristal, porque es importante que nuestro auditorio sepa que un perito es un experto. Un perito es un experto que auxilia al tribunal. O sea, tú no sabes de eso. Tú no sabes de eso, yo sé. Entonces, yo voy a hacer una herramienta de auxilio para interpretar lo que ocurre y hacerlo entendible para el juez. Porque el juez no necesariamente tiene que saber de medicina. Y el juez de hecho no sabe. No está 100% obligado a aceptarlo. O sea, puede ser un peritaje que arroje, por ejemplo, ha sucedido con trastornos temporales. Y puede ser que el juez no le dé validez o no le dé credibilidad a ese peritaje por las razones que entiende el juez y decida que continúe el proceso sin haber declarado la inimputabilidad. ¿Qué jurisprudencia tenemos nosotros de eso? Perdona, Cristal. Perdona, Cristal. Una pregunta. El tema de la inimputabilidad específicamente en nuestro código está clasificada, me explico, en el sentido de, por ejemplo, esas personas que tú dices que simplemente no tienen las capacidades para manejar sus bienes. Más, por el otro lado, está la inimputabilidad de una persona que pudiera cometer un asesinato, por ejemplo. ¿Eso está tipificado? ¿Eso está visto en nuestro código o no existe? Sí existe. Nosotros tenemos una legislación, lo que pasa es que ustedes ya sabrán que tenemos una legislación antiquísima. ¿De cuándo? Mira, se dice comúnmente que es de 1884 por ser el año en que se incorporó a nuestra legislación, pero realmente es de principios del siglo XIX. O sea, estamos hablando de 1800. Eso es lo que está en el Congreso desde que yo empecé a estudiar Derecho. Ya había iniciado proyectos, se ha aprobado en una cámara, no se aprueba en la otra, se observó en un momento y así sigue cogiendo polvo. Exacto. Entonces, nuestra legislación lo contempla, pero de una manera muy general. Habla de ese estado mental o de ese estado temporal, pero ya las legislaciones han ido avanzando bastante en cuanto a eso para reglamentar un poco más el tema de la inimputabilidad y que sea más sencillo cuáles son esos casos, porque la ciencia ha avanzado bastante y porque aquí tú tienes que necesariamente apoyarte del aspecto psicológico y del psiquiátrico. Más que del psicológico, del psiquiátrico. Exacto. Porque no es un tema conductual. Y también tiene mucha importancia respecto a las consecuencias, porque en el caso de los interdictos, los enajenados mentales, no es un tema de que no van a tener una consecuencia penal por sus hechos, sino que podría darse el caso de que estemos hablando de medidas de seguridad
de internamiento, etcétera, etcétera. Y de lugares Lo que específicos pasa, donde lo que cumplir la pasa es sentencia. que en ese sentido nosotros tenemos un bache porque nosotros no tenemos siquiera- centros de ingreso. Ni una cárcel. No hay ni un centro de para internamiento, no control hay de esa hospitales gente. para eso, porque lo que se hace en esos casos, y tú lo ves en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace en esos casos, y vámonos, por ejemplo, a Hannibal Lecter, que es como el caso más, popular. No, el caso, No, más el caso popular, más popular porque en es el sentido ficción, porque es ficción. de la inimputabilidad. No, Bueno, no. es que El enfermo mental, él perdón. era imputable. Él era imputable. Lo que pasa es que es bueno que tengamos claro que la sociopatía no te hace inimputable. Exacto. La sociopatía es un tema conductual, no es un tema fisiológico. Entonces eso no te hace inimputable. Hay Sí. formas incluso de graduar ese tema de la inimputabilidad, porque hay aspectos, y eso se ha desarrollado más quizá internacionalmente, Sí. respecto a condiciones mentales que lo que hacen es atenuar tu Exacto. responsabilidad, pero no eximirla. Ok, es por ahí. O sea, una cosa es que pueda ser un atenuante, pero no necesariamente un eximiente. Y situaciones un poco más, vamos a llamarlas modernas, porque ahora, fruto de que hemos estado leyendo un poco más de temas de estado mental, hay muchas condiciones mentales que no llegan a cumplir los requisitos para hablar de inimputabilidad, temas de depresión, de episodios puntuales, de trastornos Psicóticos. pero pasajeros, que pueda una persona perfectamente estar en una situación en un momento puntual y que luego cuando se esté evaluando ya no lo esté. Entonces, Exacto. determinar esa parte de... Ahí va mi Eso pregunta. podría ocurrir cuando es inducido por sustancia. Ahí va mi Cuando es pregunta. por un Ahí tema de tenemos- sustancia. Voy a publicidad, lo dejamos ahí, ya volvemos. Cerebro antes que yo no lo hubiera conocido. Bueno, teníamos que esperar que ella Impresionante, Chanel. propusiera el tema de inimputabilidad. ¿Tú ves? Para Yo tengo encontrarlo. tiempo, ustedes saben que Voy yo a tengo creerle si tiempo. me vuelven a invitar a... Pero claro. No, ya no, estamos no, maquinando. tampoco venga que acondicionarnos. Ay, condicionala, que está muy interesante el tema. No, no venga a condicionar, a menos que usted Condiciona, traiga condiciona. algo. A menos que usted traiga Ay, algo. Dios, señor. Ella chapea a todo el mundo. No, con no, la Aunque no, con ay, las no, menciones no, con la debieron comida. guardar un quesito. Un quesito y un ¿verdad? jamoncito. A Sosúa Yo que un nos lo helado, envíe. claro. A Sosúa que nos lo envíe. Mira, Chanel, no, la verdad es que el tema es apasionante. Y el complicado. tema es sumamente interesante. Y es bueno que usted sepa que no es tan fácil. No como en la película. No es tan fácil. Y preguntaba si nosotros tenemos jurisprudencia de inimputabilidad. Hay jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia analizando esas condiciones para cuando, porque obviamente yo como parte o como representante de un imputado en un proceso en el que alegue esa condición, voy a tener ese alegato, pero tiene el Ministerio Público o tiene la víctima la oportunidad también de refutar eso y de tratar de traer prueba respecto a eso. Y algo que se quedaba justo antes del corte es que la regulación legal, la doctrina, la propia jurisprudencia exigen que la persona no se haya puesto en esa situación. Porque puede ser que una persona Por consumo. alegue que estaba bajo el efecto de alcohol o bajo el efecto de sustancias, etcétera, etcétera, y se pueda probar que esa persona se puso en esa condición para cometer el ilícito. Entonces ahí sigue existiendo esa capacidad, esa voluntad de cometer el ilícito penal y el conocimiento de las consecuencias porque al final, como les decía, hay un tema el espíritu del legislador en ese aspecto es que la persona no tiene el conocimiento para saber ni que es un ilícito, primero del injusto, ni de las Ni consecuencias el daño que puede provocar del con el injusto. ilícito. ¿Se puede ser inimputable luego de ser condenado? Por ejemplo, que me condenaron por una situación y el que yo esté cumpliendo mi condena me saca de la realidad y me provoca una situación psicológica. Muy interesante esa parte. Ahí no estaríamos hablando de inimputabilidad porque ya ya tu está proceso imputado. cursó, ya tú Y ya tienes tú una fuiste decisión, condenado. ya fuiste condenado, pero ahí se revela entonces una segunda parte que creo que es muy, muy importante también y que tiene que ver con situaciones que se dan en nuestras cárceles hoy día, de personas que ya no están en condición de estar privados de libertad de esa forma y que el Estado debería cambiar, y eso a través de los jueces de ejecución de la pena, cambiar la modalidad de cumplimiento de esa condena. Para eso está lo de aras nacionales,
es un poco... No, sí hay. Fue creado sí por hay, eso. sí Esa era hay, esa es la intención. Pero no se usa para Pero Sí, entonces ahí se debería usa. cambiarse siempre, que se prueben todas esas condiciones, Sí, la sí. prisión Sí. por una medida de seguridad, que sea el internamiento, etcétera, etcétera, porque cuando se da esa situación, o sea, una persona que pierde sus facultades mentales estando ya privado de libertad, tú no solamente lo estás poniendo en peligro a él, sino No. que estás poniendo en peligro al resto de las personas con las que esa persona está privado de libertad. Chanel. Y de eso hay Cualquier infinidad de cantidad. casos. Cualquier Tú cantidad. sabes, En el perdóname, Amber, tú sabes que estaban hablando del congestionamiento de las cárceles. Yo recuerdo, tú me corregirás, Chanel, yo recuerdo que Domínguez Brito hizo un operativo para descongestionar particularmente la Victoria. Sí, sí. Que había gente ahí que no tenía documentos, que había gente ahí que no podía pagar una fianza, que había gente ahí que no lo llevaban a las audiencias, y recuerdo que algo pasó con eso. Independientemente de que la condición de nuestras cárceles, y creo que prácticamente todas las cárceles del sistema latinoamericano tienen la situación de hacinamiento. Sí, mira, yo recientemente, me voy a dar mi propia payola, publiqué un artículo en El Caribe respecto a primero la situación de la prisión preventiva en nuestro país. Tenemos ¿Que es la cerca mayor? de un ¿Es la mayoría? 60-65% ¿Son preventivos? de presos preventivos. Que eso Que la ya gente es, cree que una prisión preventiva es es una que ya condena. te condenaron. bueno, en parte es que cuando te mandan 18 meses, hay muchos ilícitos penales una que no condena tienen anticipada. 18 meses de condena. Claro. Ahí hay un tema con eso. Pero esas situaciones de hacinamiento de personas que ya deberían estar en libertad y que por trámites administrativos no lo están, etcétera, etcétera, es amplísima. Sí. Es una situación realmente de personas que tú dices, pero yo he visto casos de gente que ni siquiera están correctamente identificadas dentro de la prisión para decir, pero ¿cuál es tu proceso? Etcétera, etcétera. Yo llevo en mi clase de práctica penal, llevo usualmente a los estudiantes a ver procesos y por no exagerar, el 50% se suspenden porque el preso no llegó. Porque no llegó. Porque no tenía con no qué lo pagar el tienes que transporte. decir. No, tú porque ves. eso es responsabilidad de la Ministerio Dirección General de la Prisiones. Dirección de Prisiones. Pero por temas administrativos, burocráticos, no llegó el oficio. Se han dado casos que a fulano no lo encontraron. O sea, que a un preso que tú sabes que está dentro de la prisión, el día que le tocaba audiencia, no lo encontraron. No dieron con él. Pero mira, volviendo Yo al pensaba, tema de la también inimputabilidad, preguntarte. dale con tu pregunta, Amber. ¿Y qué hacemos en el caso que tuvimos hace un tiempo y se ha calmado un poco de esos enajenados mentales que andan libres por las calles? Tuvimos varios casos de que tiran piedras, tuvimos el penoso caso de un joven que perdió la vida. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Quién es responsable? ¿Se pueden sacar de la cárcel? ¿No se pueden sacar de la cárcel? O sea, ¿Se ¿qué pueden se hace? imputar? ¿Se pueden llevar a algún centro? ¿Qué pasa en ese caso? Porque tenemos muchas personas con enfermedades mentales deambulando suelto en la calle. Ahí hay un primer aspecto muy interesante y es que yo me sumo a la tesis de que en esos casos hay responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene la obligación de protegernos a nosotros como sociedad y de proteger también a esas personas, porque son unas personas que necesitan una protección especial de parte del Estado. Y no es secreto para ellos nadie. y para los demás. Exacto, no es secreto para nadie que aquí, al margen de algunos centros privados, es prácticamente nula la seguridad social respecto a personas con temas mentales. ¿Cuáles son los En todos los centros aspectos. psiquiátricos? No existen. No, El 28 yo creo que ya no existen. Los manicomios O sea, ya no no existen. existen. Los manicomios O sea, ya no es- existen. Y no en muchos tenemos, casos son antes personas teníamos- de estratos deprimidos de la sociedad Sí. que ni siquiera queriendo pueden pagar. En Una caso de última- ¿se una pudiese última pregunta. demandar el Estado? Claro que sí. Una última pregunta. Responsabilidad patrimonial del Estado. Por eso te decía que me sumo a esa, porque vamos a decir que es una tesis, porque no conozco casos concretos en los cuales se haya reclamado el Estado responsabilidad por eso, pero esa familia, por ejemplo, Del muchacho que lo mató en la piedra en el elevado. perfectamente podía reclamar al Estado. Ujú. Perfectamente. Para despedirnos. Tan rápido. Sí, Sí. sí. Aquí el tiempo se va así. El tema es apasionante. Sí, sí. El Wow, tema es sí. apasionante. Estoy en shock. Hablamos de 13 a 16 años, de los 16 hasta los 17 años. Y 364 11 días. meses, 17 años y 364 días. ¿Cómo así? Son inimputables. Si es
En ese El caso día no es antes que del son cumpleaños. inimputables Ok. completamente es hasta los 13 Hasta los años. 13, ok. Y luego entonces se separan por dos grupos. El de 13 a Aunque 15. falte un día perdóname. para cumplir 14. Aunque falte un día. Lo que pasa en esos casos es que las consecuencias penales son distintas. Hay un límite de pena que, si no me equivoco, es creo que para los de 16, 18 de 5 años. 6 años, creo que son 6. Y para los que son preadolescentes, o sea, de 13 a los 15 inclusive, entonces la sanción creo que el máximo es 3 años. O sea, por el mismo hecho que yo mayor de edad puedo ser condenado a 20, 30 años, un menor de edad solamente podría ser condenado. Por eso hubo un momento en que se utilizaban a menores para la comisión de ilícitos. Pero lo que te quiero preguntar es, así como hay un límite hacia abajo, hay un límite hacia arriba. Hay un tema ahí muy tope, interesante y es especialmente respecto a las consecuencias, o sea, el tipo de pena que puede recibir, por ejemplo, un mayor de 75 años, que es ahí el tema, por un tema de Salud, de movilidad. de salud, de e incluso porque también hay un tipo de condición que también lleva aparejada la inimputabilidad, que es la demencia senil, que tiene que ver también con el tema de edad o con un problema quizá también El de... deterioro cognitivo. Exacto, que también tendrían esa situación, pero en cuanto a quienes sobrepasan los 75 años, primero hay que tener... tiene que tener el juez eso pendiente a la hora de condenar para poder sustituir quizá la condena por una medida de seguridad, etcétera, etcétera, que podría ser perfectamente, y la que usualmente se toma aquí, que es el arresto domiciliario. Gracias. Wow, de verdad. Te tengo otra pregunta. Sí. me la No, voy a no, hacer ya fuera no hay del más aire. preguntas. No. Chanel, tenemos por que favor, irnos, tenemos que comparte irnos. para nuestra audiencia si necesitan alguna asesoría del Bueno, tema estamos penal. a la orden, nos pueden buscar por Twitter, Por Chanel, Twitter, por favor. como la marca Liranzo. Es mi contacto por esa vía y estaremos siempre a la orden por allá. Aprovecha para decirle a nuestra gente de Twitter, a nuestra comunidad, aprovecha para decirle cómo te fue. Muy bien. Lo voy a poner. Mira que viene, que rápido y que quiero volver. Aprovecha para decirle Ay, sí, cómo te vuelve. fue. Que Solo Guillermo para no- mujeres. Él le hizo el adelanto, ¿verdad? Volverás, claro que sí. Muchísimas gracias de verdad me por la parece sumamente invitación y interesante. que siga los éxitos en su programa. Gracias a ustedes. Nos vamos, nos juntamos con ustedes. ¿Y el Bueno, cantante? ellas se juntan con ustedes. Pues, voy a ir a ver a Ay, María, voy a la contar. pobre, tú ves la pobrecita. Ve, Bueno, que mi Francisco amor, hay tiene gente que razón. compra carro, hay gente que compra moe, hay gente que compra ropa, hay gente que compra cartera. Tú Yo veo compras a Juan Luis ticket. Guerra. Bye. ¿Y dónde?